Hola, ese es mi video de la práctica 3. Esta práctica se llama medición de tensiones de nodos. Bueno, el objetivo de esta práctica es reforzar los conocimientos vistos de las clases y medir las tensiones o voltajes de diferentes nodos de un circuito eléctrico. Utilizamos resistencias entre 1 kilo y 100 kilo ohms, una proto y ohms multímetro y dos pares de cables fuente. Entonces, lo primero que hicimos fue seleccionar 6 resistencias. En este caso de 56,2 kilo ohms, 68,4 kilo ohms, 57,5 kilo ohms, 47,5 kilo ohms, 38,5 kilo ohms y 6,6 kilo ohms. Y son los que vemos aquí abajo. Ahora se nos pidió conectar el circuito de esta forma. Que vemos que este está en serie, esto está en paralelo. Bueno, comparte todo este nodo, no está en paralelo, pero lo comparte. Vemos que esto sí está en serie y vemos en sí que hay 5 nodos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y tenemos dos fuentes, una de 5 volts y una de 8 volts. En este primer circuito, el nodo de referencia era este de abajo, que conectaba la resistencia de 5 y la parte negativa de las fuentes. Y algo así se veía nuestro circuito. Entonces lo que hicimos era poner la patita negativa del multímetro en nuestro nodo de referencia. Bueno, lo poníamos en voltaje. Y la patita roja lo que hacíamos era que lo medíamos en cada nodo. Lo movíamos y así veíamos el voltaje de cada uno de estos nodos. Entonces, los primeros valores que medimos fueron estos. Y a la hora de hacer los cálculos de manera analítica, obtuvimos esto. Todo esto medio en volts. Como podemos ver, la mayoría de estos coincidieron bastante bien. Entonces, quiere decir que lo medido y lo calculado, bastante bueno. Y se resuelve de la siguiente manera. Ya que aquí nos dan un nodo de referencia, decidimos resolverlo por método de nodos. Y pues esta es la resolución de este primer circuito, que pues tenemos 5 incógnitas por los 5 nodos que tenemos. Y pues como mencioné anteriormente, afortunadamente todo coincide. Solo con pequeñas diferencias, pero puede ser errores de medición o simplemente el multímetro tiene cierto grado de error. Ahora, como segunda parte se nos pidió el mismo circuito, solamente que mover el nodo de referencia. De este nodo ahora este nodo. Siguen siendo los mismos, bueno, siguen siendo 5 nodos, 5 incógnitas, pero ahora nuestro nodo de referencia es este. Entonces lo que hicimos es que la patita negra del multímetro lo conectamos ahora a este nodo de referencia. Y igual que la vez pasada, la patita roja la conectábamos en diferentes nodos para saber así su voltaje. En este caso, bueno, así se ve y los valores fueron estos. Se ven un poco diferentes, inclusive tenemos dos valores negativos, a diferencia de acá arriba que, es más, el nodo uno y el nodo 2 son los voltajes que estábamos usando de las fuentes. Aquí vemos que son bastante diferentes. Sin embargo, a la hora de calcularlo de manera analítica, vemos que estos valores se acercan bastante. Vuelvo a lo mismo, tiene cierto error, pero es muy pequeño. Entonces, lo analítico y lo medido sí coinciden. Y pues también lo resolvimos por método de nodos. Aquí también, bueno, se mencionan las resistencias que tenemos. Tenemos aquí un supernodo, ya que, como se mencionaba en clase, los supernodos son las fuentes de voltaje que no están conectadas al nodo de referencia. En este caso, el de 5 volts y el de 8 volts no están conectados al nodo de referencia, por lo que todo esto se hace un supernodo. Y pues al principio fue un poco complicado entenderlo, pero ya, conforme fuimos avanzando, nos dimos cuenta que era un supernodo y pues teníamos 5 variables, 5 incógnitas, y se decidió resolver bueno, por una matriz con ayuda de la aplicación de Matrix Calculator, ya que esto nos facilitó bastante encontrar todo y pues todo esto está medio en volts. Finalmente, se decidió medir, bueno, calcular el voltaje de cada resistencia. Y lo que se hizo fue, tomando en cuenta nuestros valores, tanto los medidos como los calculados, veíamos que las resistencias tenían ciertos signos. Entonces, con estos mismos valores de los nodos, por ejemplo aquí, para la resistencia 6 usábamos, bueno, en este caso el nodo de referencia como B1 menos B4, que era el del nodo 4. Y así obtuvimos todos estos valores, que como vemos son bastante parecidos. Aquí están las operaciones que utilizamos. Y vemos que se parecen bastantes los tres voltajes. Entonces quiere decir que en las tres partes, tanto lo teórico
bueno, lo medido de un circuito, lo medido del otro circuito y lo calculado en ambos circuitos coincide bastante bien. Entonces, este es toda la práctica. Realmente me gustó, aprendí bastante, me gustó practicar esto del supernodo y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.